Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Estamos leyendo la carta del apóstol San Pablo que escribe a los cristianos de Roma, capítulo 1, del 16 al 25. Hermanos, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos en primer lugar y después de los que no lo son. En el Evangelio se revela la justicia de Dios por la fe y para la fe, conforme a lo que dice la Escritura: el que es justo vivirá por la fe. En efecto, la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad y la injusticia de los hombres, que por su injusticia retienen prisionera a la verdad, porque todo cuanto se puede conocer acerca de Dios está patente ante ellos. Dios mismo se lo dio a conocer, ya que sus atributos invisibles, su poder eterno y su divinidad se hacen visibles a los ojos de la inteligencia. Queridos amigos, a veces iba y tema ya San Pablo, ¿verdad? Él, al escribir a una comunidad donde conviven cristianos que provienen sobre todo del judaísmo como del mundo greco-romano, sabe muy bien que ellos conocen mucho de filosofía, pero de una manera muy racional, muy concreta. Y andego ya pona hoy para que dentro del evangelio que está predicando San Pablo, él les está anunciando y les está haciendo directamente entender que la palabra de Dios nosotros la entendemos por medio de nuestra razón. Upeyo la oña maña penuana. Es muy guera ana pena pitu umere y cuana ana yepa ma va peñan de yara. Y después entonces la estrategia, y eso es, queridos hermanos, queridos amigos, lo que está diciendo aquí. Porque ustedes, dice, saben muy bien cómo Dios se revela, cómo Dios nos está pidiendo que hagamos las cosas. Lastimosamente, dice, la injusticia de los hombres, por esa injusticia retienen prisionera a la verdad. ¿Verdad? Porque todo cuanto se puede conocer acerca de Dios está patente ante ellos. Quiere decir que así es que vamos a pedir al Señor esta gran sabiduría, aprovechar y darnos cuenta de esa gracia que está aquí en medio de nosotros, pero utilizando la razón ya calculaña mañana ya porque el Señor nos brinda todo para que podamos hacer siempre el bien y traer esa gracia suya en medio de nosotros. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.